Principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, fue presidente del Banco Central de Reserva, es economista y hacíamos la reflexión que hay que invitarlo más seguido. Sí, a Carlos Acevedo, quien es nuestro invitado de esta mañana, con quien cuando queremos tocar base de qué es lo que está pasando a nivel económico, pues es un libro de consulta. Bienvenido, Carlos, gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Tony, siempre es un gusto estar acá y como les decía, me tienen que invitar más seguido para ponerme en forma y subir esas grasas sin perder Ya lo voy a llevar al ascensor. Sin perder el aire, no, pero es más sano subir por las gradas. Sí, pero despacito, Carlos, es bueno subir gradas. Bueno. Carlos, bienvenido. El último dato que tengo de el monto del presupuesto general de la nación, de lo que vamos a hablar hoy, para el próximo año 2026, era de 10.555 millones de dólares. Y estamos haciendo la pregunta, y si quiere comenzamos con eso, porque el gobierno, el presupuesto que está corriendo ahorita y el del próximo año, se jactan de que ya viene financiado. No como en años anteriores ha hecho este gobierno. De que viene financiado el gasto corriente. El gasto corriente. Uh-huh. ¿Qué es el gasto corriente? ¿Es cierto que viene financiado? ¿Y qué puede decirnos de este presupuesto? Bueno, así en términos generales, los ingresos del Estado se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes son principalmente impuestos. Contribuciones a la seguridad social, pero principalmente impuestos. Y los ingresos de capital son cuando el gobierno obtiene recursos de inversiones financieras, que en el caso de El Salvador han sido históricamente cero. O sea, en el caso de El Salvador, sus ingresos han venido de impuestos, fundamentalmente. Y el gasto igual se clasifica en gasto corriente y gasto de capital. Gasto corriente son el pago de salarios de los empleados públicos, que es la principal partida de gasto público. Pago de intereses, compra de bienes y servicios por parte del gobierno, agua, papel higiénico, pupitres, gasolina, todo eso es adquisición de bienes y servicios. Y subsidios, transferencias corrientes, eso es básicamente los gastos corrientes. Y gasto de capital es inversión pública. Entonces, históricamente, la mayoría de los años, los ingresos corrientes han sido suficientes para cubrir el gasto corriente, en casi todos los años. Hay alguno que otro año en que no. Entonces, eso de un presupuesto balanceado es un poco engañoso, Ahora, lo que nunca ha ocurrido es que los ingresos del gobierno sean suficientes para cubrir gasto corriente y gasto de capital. Que ese sí sería un presupuesto balanceado. Eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido. Y entonces, a menos que ocurra eso, el gobierno siempre va a tener que emitir deuda. En el caso en que el ingreso corriente cubre gasto corriente, hay que emitir deuda para pagar la inversión pública. Bueno, la mayoría de los préstamos que ustedes ven que se han aprobado son para propósitos de inversión pública. Pero también está la deuda esa de corto plazo, los famosos letes y cetes que van venciendo cada cierto tiempo, normalmente a un año en lo máximo, que como no hay para pagarlos, entonces hay que emitir nuevos letes y nuevos cetes y se va reciclando esa deuda. Volveme a prestar, vea. Volverme a prestar. Uh-huh. Digamos, yo pago la tarjeta o pago el préstamo y me refinancio otra vez. Uh-huh. Y para pagar la parte de amortización de la deuda, ahí necesariamente hay que emitir nueva deuda. Bueno, no necesariamente hay que hacerlo. Así ha ocurrido siempre en el caso de El Salvador. O sea, para pagar la amortización de capital se ha pagado con desembolsos de nuevos préstamos. Entonces, la idea es que siempre hemos necesitado nueva deuda y por eso es que la deuda ha seguido creciendo. El gobierno habla mucho, y Carlos... incluir la deuda de pensiones. Que es otra cosa. Ok, el gobierno habla mucho que se ha incrementado considerablemente, y así lo dicen los analistas también, que se ha aumentado considerablemente la recaudación fiscal, es decir, la recaudación proveniente de impuestos.
Se habló siempre que había una deuda de 2.000 millones de dólares de impuestos que no se recolectaban por evasión y elusión, y entiendo que eso ya se ha normalizado. O sea, el gobierno está recibiendo más ingresos. Sí. Vaya, El Salvador a comienzos de los 90 tenía una de las cargas tributarias más bajas del mundo, junto con Guatemala. O sea, nuestra recaudación tributaria andaba un poquito por arriba del 9% del PIB. A partir de la llegada de Carlos Cáceres al Ministerio de Hacienda, empieza un esfuerzo de recaudación. Bueno, en realidad Mito López Suárez trató de hacerlo primero con Saca, pero como estaba recaudando impuestos, Saca lo despidió, ¿verdad? Porque los empresarios empezaron a... Guillermo López Suárez. Guillermo López Suárez, y después llegó William Handel, entonces ahí se detuvo, digamos, la recaudación. Pero entonces cuando llega Carlos Cáceres, ahí empieza, Carlos Cáceres agarra la recaudación como en 13, 14% del PIB, y casi la lleva como a 17, 18% del PIB cuando sale, y esa labor es retomada por Nelson, aunque Nelson estuvo un periodo corto, y sobre todo por Alejandro Zelaya. Con Alejandro Zelaya llegamos al primer lugar en América Latina en recaudación, sobrepasamos el 20% del PIB, y luego eso ha sido retomado por Gerson Posada. Entonces hemos tenido muy buenos ministros de Hacienda, de Carlos Cáceres, y el trabajo ese de recaudar lo han hecho excelentemente. El problema es que por el lado del gasto, que no controla el ministro de Hacienda, se ha disparado más, y entonces todo el esfuerzo de recaudación ha sido de alguna manera Solo lo ve pasar. anulado por el incremento aumento del gasto. sí. O sea que hay que hilar más fino, Carlos, cuando los políticos de oposición dicen, ya ven, nos volvieron a endeudar en esta sesión plenaria. Y no que decían que el presupuesto estaba financiado, pues. Lo que digo, ¿verdad? No es cierto técnicamente que el presupuesto esté financiado. Financiado, pero incluyendo deuda. O sea, sí, pero no financiado con los ingresos. Digamos, los puros ingresos del país no alcanzan a financiar el presupuesto. Se necesita emisión de deuda. Más la deuda que hay que estar pagando. Más la deuda que hay que estar reciclando y más la deuda de pensiones. Esa es otra cosa. ¿Por qué no se mete lo de las pensiones en el presupuesto general de la nación? ¿O se ve como aparte? Bueno, ahí sí hay un tema político, porque al sacar la deuda de pensiones del presupuesto, entonces pareciera como que la deuda del gobierno va, bueno, es menor o va creciendo menos, lo cual es cierto. Pero la deuda de pensiones es deuda del gobierno, a final de cuentas. Entonces, si bien es cierto, creo que es útil diferenciar para que la gente vea, mire, esto es lo que está aumentando la deuda por gasto del gobierno y esto es lo que está aumentando por pensiones. A final de cuentas, el gobierno tiene que pagar la deuda de pensiones, entonces hay que hacer un solo consolidado. O sea, deuda es deuda, es lo que usted dice, ¿verdad? Deuda es deuda. Ajá, tanto la que voy acumulando por inversión, más la que vengo cargando de deuda de pensiones. Sí. La diferencia, desde luego, y es lo que pelea la gente, digamos, como de la mesa por una pensión digna y otros, es que el gobierno está tomando, para pagar la deuda de pensiones, está tomando prestado de los fondos de pensiones. Mientras que en el caso de la deuda pública se toma prestado de eurobonos o de otros instrumentos de deuda. Ahora, ¿cuántos años se tiene que estar tomando de la deuda de pensiones el gobierno, Carlos? Formalmente desde 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales, el FOP, desde 2006. Y en el 2022, diciembre de 2022, se hizo la última reforma, donde ya se entró a una etapa más opaca, y ahí aparentemente, porque no lo sabemos, está bajo reserva de información, pero aparentemente el gobierno ha estado tomando dinero prestado, siempre prestado, no es que ningún gobierno se ha robado dinero de pensiones, ninguno, o sea, todos han tomado prestados para pagar pensiones, pero a diferencia de los gobiernos anteriores, ha tomado prestado para pagar pensiones y para otros gastos públicos. Y como está bajo reserva la información, no se puede probar así. Ni se puede saber cuánto de eso que toma va a esos gastos que no son de pensiones. Sí hay estimaciones porque se sabe más o menos lo que tiene que tomar. Por ejemplo, tiene que tomar 500, 600 millones al año,
Pero si está tomando 1.000 o 1.200, quiere decir que la diferencia Se va para otro lado. Se va para otro lado. Pero eso uno lo sospecha a partir de los datos históricos. Pero si eso estuviera transparentado, uno podría decir, mira, está tomando tanto. ¿Qué es otro lado? No lo sabemos, pero pudiera ser para pagar salarios públicos. O Para gasto corriente. O para gasto corriente. Es que hay o sea, lo que hay que tener claro, Carlos, es que hay un montón de fuentes de financiamiento al final del día. No solamente los impuestos, ni solamente los préstamos. Bueno, los impuestos son los impuestos, ¿verdad? Ajá. Y luego las fuentes de financiamiento son las distintas fuentes de préstamos, que pueden ser eurobonos, aunque ya tenemos rato de no emitir eurobonos, pero no tanto ahora porque con las recompras se emitieron, o deuda de corto plazo, CETES, por ejemplo, deuda, bueno, que se emite, que son parte de los CETES y otro título de mediano plazo en el acuerdo aquel que hicieron con la banca de refinanciar, que le compra los bancos, obviamente, a final de cuentas, con nuestro dinero, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, los ingresos que recibe el Estado vienen directa o indirectamente de nuestros bolsillos de contribuyentes. Directamente a través de impuestos o indirectamente a través de todos los modos de deuda que el gobierno paga con nuestros impuestos, a final de cuentas. Carlos, que hay analistas que dicen, pero ¿de qué se sorprenden si así funcionan los países? Con esos malabares y van tirando para adelante, para adelante, para adelante y pidiendo prestado y pagando un puchito por acá, prestando por allá. Es así, a menos que uno sea, no sé, China, Estados Unidos, qué sé yo. China está también endeudada y Ajá. Estados Unidos es También. el país que tiene la deuda pública más grande del mundo. Bueno, entonces, ¿quién está bien? No No sé, la verdad Finlandia, es que, Dinamarca. la verdad es que no hay ningún país que tenga deuda cero. Todos tienen algún nivel de deuda. La diferencia está, diría yo, en dos variables. Una, no es lo mismo que te endeudes si tus ingresos son buenos, que en términos de un país significa que la economía está creciendo. En el caso de El Salvador, con la misma deuda que tenemos, si la economía estuviera creciendo al 6%, no habría ningún problema. Pero estamos al 2.3. Exactamente, esa es una variable. Entonces hay otros países que están endeudados pero están creciendo y están generando ingresos. Y la otra variable es, estamos dolarizados. Hay otros países que tienen su deuda interna, deuda pública interna. Japón tiene una deuda PIB del 230% del PIB. Es probablemente el país más endeudado del mundo en términos de deuda PIB. Pero la gran mayoría de la deuda de Japón está en yenes. Y Japón emite los yenes. Entonces, si la deuda pública de El Salvador estuviera en colones y emitiéramos colones, no sería tan problema como estando dolarizados y tener que pagar en dólares. Entonces, esa es otra variable que digamos que hay que poner en la ecuación. Entonces, tasa de crecimiento económico y la denominación de la deuda. Y ahí hay diferencias entre países. Y en ambos casos El Salvador se complica porque estamos creciendo poco y porque toda nuestra deuda está en dólares que no imprimimos. Y al final del año, Carlos, también las previsiones de crecimiento que suben, que bajan, pero al final del año, o mejor dicho, el primer trimestre del siguiente año, se establece la verdad y dijeron, cerramos con 2.5 y en realidad se cerró con 1.9. Se sinceran. Se sinceran, ajá. Ajá, te mentí, ¿verdad? Sí, yo pensé que ibas hasta tanto, pero en realidad llegaste hasta tanto. Sí, ahora, en ese sentido, los últimos datos que ha dado Banco Central son, digamos, alentadores, ¿verdad? 4,1% de crecimiento en el segundo trimestre y 4,8% a julio y agosto según el IBAE. Si cerráramos el año con tasas de esas, sería bastante. ¿Tendríamos de a dónde? Ya estaríamos por arriba del promedio. ¿De a dónde pagar? Pero no, tendríamos un poco más, ¿verdad? Tendríamos un poco ajá. más. Vamos a ver. Ahora, yo creo que es indiscutible que hay un repunte claramente por el lado del turismo, impresionante, construcción. y la construcción.
Pero en la construcción yo creo que sí ya hay signos cada vez mayores de una burbuja inmobiliaria que ya empieza, no sé si a desinflarse, pero a estabilizarse y probablemente se va a desinflar algo. Mientras que en el turismo no. El turismo yo sí le veo potencial de seguir creciendo. El hecho de que tengamos un acuerdo que duró años la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así sí. Ajá, bueno, usted aquí, ahí sentado de eso no se va a dar, nos dijo. O sea, no lo creía y se dio. Pero lo que vienen es a corregir la plana. Y estamos esperando los resultados de un estudio actuarial, que es de lo que quisiera conversar después de la pausa, Diana Verónica, Que tenía que sobre verse- el tema de las pensiones. Ajá, que tenía que haberse presentado hasta el 30 de septiembre. Antes rápidamente Bueno, una pregunta, fecha porque era julio inicialmente. La primera, ¿verdad? La segunda prórroga fue septiembre. Septiembre. rápidamente, de acuerdo a la distribución de las partidas que lleva el presupuesto 2026, ¿qué le dice a usted el planteamiento del presupuesto de hacia dónde van los esfuerzos del país? Bueno, claramente la prioridad está en educación y salud y seguridad. Que me Educación, salud y seguridad. que me parece correcto. Ajá. Entre esos tres rubros van la tercera parte del presupuesto. Los temas sociales. Temas sociales, sí. Entonces yo creo que eso está bien. Creo que nadie discute y aún es insuficiente, ¿verdad? Es insuficiente porque lo que se invierte en educación con respecto al PIB nunca ha llegado ni siquiera al 5%. Nunca. Este gobierno ha alcanzado el porcentaje más alto, 4.6 en el 2022, algo así. Entonces deberíamos llegar 6%, digamos, del PIB, como mínimo. Como lo tiene Costa Rica, creo yo, ¿no? Costa Rica por constitución lo tiene en 8%, en 8, pero no lo cumple. Ajá. Todos los años Costa Rica está violando su constitución en ese punto, no lo han logrado. No lo han logrado. Ajá. Y en salud la misma historia, ¿verdad? Igual la asignación para salud de este gobierno ha sido histórica, 3.4% del PIB. Pero aún así no tenemos suficientes hospitales, no tenemos suficientes medicamentos, en fin, hay deficiencias. Entonces necesitaríamos aumentar todavía más presupuesto para educación y salud, pero ¿y de dónde? Y la seguridad nadie discute, ¿verdad? Que si no se mantiene una policía bien equipada, el tema de seguridad se puede empezar a deteriorar. Entonces yo creo que las prioridades están bien y más bien se necesita más dinero para esas partidas. Muy bien. Quedémonos ahí porque tenemos que ir a la pausa. Son las 8:32. Como es ya costumbre en este programa, a nuestros invitados le compartimos el sabor que nosotros probamos todos los días del buen café. Diana Verónica. Y como lo está probando nuestro invitado también. Correcto. Y para que lo siga probando en su casa, en su oficina, le hacemos entrega de una bolsa de Cherito Café. Muchas gracias. Gracias, Cherito Café, por permitirnos consentir a nuestros invitados. Cherito Café es un café 100% salvadoreño, Carlos, de estricta altura, de nivel internacional. La verdad que es un orgullo salvadoreño el Cherito Café. Y esta es de Apaneca, de Las Flores, de... Ahí dice, creo que son pacas. Está la finca Las Veraneras o la finca La Palma y ellos compran lotes. Chalate. Ajá, ellos compran lotes de las mejores fincas ecológicas, por cierto, en Santa Ana, San Miguel, esa zona de las mejores fincas ecológicas porque están comprometidos con el medio ambiente, es donde compran los mejores lotes. Y esto lo están exportando. Sí. Sí. Eso va para Asia, Japón, ¿verdad? Singapur. Por allá anda el Cherito Café. Sí. Ahí anda el Cherito. Ajá, allá Muy bien. anda nuestro amigo Jorge Cruz, propietario de Cherito Café. Usted también puede disfrutar a Cherito Café, pídalo directamente en sus redes sociales, @cheritocafé.sb, en Instagram y en X, el sabor que te impulsa cada mañana. Muy bien, ya vino el desayuno de San Martín también que compartimos. No te quedes sin probar el nuevo bolobán de chorizo, hecho con masa de hojaldre y relleno de nuestro único chorizo ahumado, vegetales y queso fundido. Cómpralos en cualquiera de las sucursales o pídelos a domicilio 2215-1515. Chorizo.
Ya vino San Martín y ya vamos a desayunar rico. Además, agradecemos a Línea Rosa. Línea Rosa, su conductora de confianza que nos ha trasladado los desayunos. Utilízala usted también. Las puede encontrar en el WhatsApp 6200-4491 y a través de Línea Rosa App. Seguimos conversando con el economista Carlos Acevedo luego de la pausa comercial.
entrevista, Carlos Acevedo, economista. Estaba pendiente lo del estudio actuarial que tiene que ver con la deuda de pensiones que ha pedido el Fondo Monetario Internacional y no sé, bueno, estaba para julio, han habido varias, el gobierno ha pedido, dice usted, varias prórrogas para la presentación del mismo. ¿A qué se deberá, Carlos? Bueno, estaba para julio y supuestamente pidió una primera prórroga para entregarlo ahora en septiembre. Y no ha habido noticia ni del gobierno ni del Fondo Monetario sobre si se entregó o no se entregó, si se ha solicitado otra prórroga. Hay rumores de que ha solicitado una segunda prórroga. ¿Cuál sería la segunda? Pero no se sabe. Yo creo que algo tan simple como decir lo entregamos, no lo entregamos, o lo entregó, no lo entregó, debería saberse, porque uno de los compromisos principales en el acuerdo con el fondo es la transparencia. Y el Fondo Monetario debería dar ejemplo de transparencia, diciendo se entregó o no se entregó. Entonces, allá hay se venció septiembre. Una incoherencia, me parece, también de parte del Fondo Monetario. O por lo menos de la Oficina de Comunicaciones, ¿verdad? Que son las que manejan estos temas. Ajá. Ahora, un estudio actuarial no debería ser complicado. Cuando se hizo la reforma, la última reforma de pensiones de diciembre de 2022, que la hizo este gobierno, Banco Central y la vicepresidenta de la Asamblea dijeron que se habían realizado más de 150 estudios actuariales, algo así, ¿verdad? O sea, se ve que no saben qué es un estudio actuarial. Como un buen estudio actuarial basta, no se necesitan 150. Probablemente se habían corrido 150 simulaciones del estudio actuarial, pero no es complicado. Basta contratar a un buen actuario, que hay varios en América Latina. Eduardo Beniz, que es un argentino que ha venido a hacerle estudios actuariales muy buenos al gobierno y a las AFPs. Entonces, desde el momento en que había ese compromiso, el gobierno debería haber buscado un actuario internacional, Beniz, que hubiera sido una buena opción, para que hiciera el estudio. Entonces, es una muy mala señal ante el Fondo Monetario que El Salvador haya incumplido incluso el primer plazo. O sea, ¿y cómo es eso que ustedes no pueden contratar a alguien para que... Sí, porque hay un... y yo quisiera también que nos explicara en palabras básicas, Carlos, qué es un estudio actuarial, porque se habla mucho, pero no se entiende. ¿Y qué es lo que se quiere saber? Exacto, ¿para qué sirve ese estudio actuarial? En el caso de las pensiones, la idea es cuántos salvadoreños y salvadoreñas, yo todavía uso el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque a mí no me aplica el decreto de la ministra de Educación, cuántos salvadoreños y salvadoreñas va a haber de aquí a 70 años, cómo van a ir envejeciendo las cohortes, cuánto va a representar eso en pago de pensiones, cuántos van a ser los ingresos de cotizaciones de aquí a 70 años, y todo eso se trae a valor actual. Ese es el estudio actuarial. O sea, saber hacia dónde va. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Qué tantos viejos? A ver, de aquí a 10, 20, 30, 40 años, ¿cómo van a estar las finanzas para hacerle frente a la carga de pensiones de esos viejos dentro de 10, 20, 30, 40 años? Ese es el estudio actuarial. Ajá. Incluye a los que cotizan y a los que no cotizan. En principio debería ser los que cotizan, pero también para tener como escenarios diferentes, habría que incluir también a los que no cotizan, porque digamos, si se quisiera decretar una pensión universal, como fue la reforma de Chile del 2008, digamos que Chile era un sistema privado, pero entonces se preguntaban, bueno, ¿y los que no lograron? Entonces Chile hizo una reforma en 2008 para que los que no ahorraron por su cuenta recibieran una pensión mínima del Estado. Entonces también hay que saber cuántos hay. Aquí hay una pensión mínima para los residentes en municipios o distritos, sí, ahora de extrema pobreza, sí, de $50. Que entiendo que no se ha pagado. Que algunos dicen que no se ha pagado. Ajá. Carlos, entrando al terreno del rumor y la especulación, porque no se sabe, pero es muy fuerte la especie de que se va a aumentar el límite de edad de la jubilación, que está en 60 años más 25 años cotizados para hombres y 55 más 25 cotizados para mujeres. El Salvador es el país en América Latina donde la gente se puede jubilar más joven. 55 años mujeres, 60 hombres. Y Bolivia, los dos países. De ahí todos los otros países, o la gran mayoría de países,
Es 60 mujeres, 65 hombres. Y esa era la propuesta técnica de los consultores que contrató la superintendencia cuando se hizo la privatización en el 97-98. Los consultores decían 60 mujeres, 65 hombres. Y los honorables padres de la patria, sin ningún análisis técnico, le volaron 5 años para congraciarse con la población. O sea que ahí viene un error de diseño, un pecado original que no estaba en la propuesta técnica, sino que los padres de la patria se lo sacaron de la manga. No es que solo por eso el sistema esté mal diseñado, pero ahí hay un serio error de diseño. Es como que un ingeniero haga los cálculos de la carga estructural de un puente y diga, mire, esto tiene que tener hierro de tanto, y entonces el constructor dice, no vamos a ahorrar. Unas varillas más delgaditas. Exactamente, y todo, bueno, el puente no va a quedar igual. Entonces, lo mismo en el caso este. Entonces, lo que se está haciendo, lo que se haría con esto es simplemente regresar al diseño original y homologar la edad de retiro con más o menos el estándar latinoamericano, que no es por gusto, que la gran mayoría de países tiene edades de retiro mayores que las nuestras. Y no se trata solamente de recolectar más dinero, se trata de la esperanza de vida. La esperanza de vida ha venido aumentando. Porque ha venido aumentando, exacto. Entonces, no es lo mismo que uno se retire a los 60 y se muera a los 65, a que se retire a los 60 y se muera a los 100. Además, las mujeres biológicamente tienen una esperanza de vida de más o menos 7 años más que los hombres. O sea que en realidad las mujeres deberían de poder jubilarse a partir de los 72 años. ¡Qué belleza! Si aplicamos... ¡Qué belleza, Carlos! Si aplicamos... Imagínate vos aquí en el programa. Si aplicamos no, esa hombre, regla. si yo voy a... Buenos días, no, En todas las pirámides poblacionales yo del ya mundo... yo voy a cumplir 60 en diciembre, así que ya cumplí, Carlos. O sea, te faltan 12 años. No, hombre, no, tampoco. En todo el mundo hay más viudas que viudos. Sí, eso sí es cierto. Por algo es. Pero Por sí algo. se está hablando de eso, ¿no? O sea, usted ya lo escuchó. Claro. Y ha sido una propuesta del fondo, ¿no? Es más, desde la reforma del 2017, ya se... El acuerdo marco, ¿verdad? Me acuerdo. Sí, Ajá. ahí ya se hablaba de que probablemente en una reforma futura habría que empezar a ajustar el tema de la edad de retiro. ¿Qué otras cosas habría No de que... golpe, ¿verdad? No de golpe, no es que, digamos, Diana Verónica ya está haciendo cuentas alegres de que el otro año se retire y de repente le dicen, no, fíjese que todavía no. Faltan 2 años. Ajá. No, sería gradual. Si, por ejemplo, a ella le falta un gallo, a que le falte un año. Bueno, entonces Sería si una le medida falta un gallo, le vamos a impopular. dar chance de que se retire 2 años, por ejemplo. Ujú. Y lo hace para que la gente que ya está próxima a retiro no sienta el golpe de que... Ajá. ¿Qué más habría que ajustar? En favor de los cotizantes, pues. En favor de los cotizantes no hay nada, Nada, que ajustar. nada. Bueno, visto fríamente sí, porque en favor de los cotizantes va a que la pensión sea sostenible, aunque eso implique mayor sacrificio. Vaya, por ejemplo, la tasa de cotización, que ahorita está en 16% con la última reforma, la del 2022, debería llevarse, si uno toma de referencia a un sistema bien diseñado como Chile, al 21%. Pero igual, no puedes de un año a otro decir, mire, ahora va a cotizar 21%, cuando cotizaba 16%. Sí, que es porque significa que te descuenten más para la AFP, Te vaya. cuesta la quinta parte del salario. Uruguay tiene tasa de 21 y Uruguay tiene un IVA de 23%, y de esos 2 puntos van para pensión también. Entonces, si siguiéramos el esquema uruguayo, deberíamos subir la tasa de cotización a 21, el IVA del 13 al 23%, y de eso agarrar 2 puntos para pensiones. O subir el IVA de 13 a 15 y de esos 2 puntos agarrarlo para pensiones. Y con esto no me vayan a interpretar de que yo estoy proponiendo subir el IVA, porque la gente luego viene a tergiversar. No, estoy diciendo... Ya lo agarras de Carlos tu- Acevedo Ah, propone... propone subir 2 Sí, puntos del sí, la IVA. gente No, tergiversa no, lo no, bruto, no, ¿verdad? no. O sea. No, son cosas que se han dicho. Pero, Y ojo, eso es viejo, son Carlos, cosas también. que ha pedido, son que discusiones bien podría viejas. haber pedido el Fondo Monetario Internacional, Carlos. Sí, lo que pasa es que el fondo ya desde hace varios años no pide, sino sugiere. Ajá. Y a final de cuentas el fondo le dice, mire, usted tiene este problema. Usted haga lo que quiera para hacer el problema. Es como cuando una persona que tiene problemas de sobrepeso y de mala salud va a buscar a un nutricionista, a un
entrenador y el entrenador le dice, mire, tiene que hacer esta dieta, tiene que hacer estos ejercicios, lo toma o lo deja. Yo no le he llamado, usted me ha venido a preguntarme a mí. Yo le digo, haga esto. Usted lo quiere hacer o no, ya es su problema. Entonces, el fondo es así. O sea, el fondo no anda buscando los países para torcerles el brazo. Son los países los que van a tocar las puertas del fondo cuando tienen problemas. Y el fondo les dice, ok, ¿quieren arreglar su problema? Haga dieta, haga ejercicio, haga esto. ¿Lo quiere hacer? Es cuestión suya. Para pasar una pregunta de un oyente, cuando estaba hablando usted de los ingresos del Estado, ¿verdad? Ingresos de capital, ingresos de los impuestos. ¿Qué pasa con las inversiones en Bitcoin? Pregunta aquí Alberto José. Las inversiones en Bitcoin, primero hay reserva de información, o bastante reserva, que es uno de los puntos que el fondo ha puesto en el acuerdo. Haga una auditoría de todo el ecosistema, chivo, y publíquelo. Y ya se empieza a publicar algunos estados financieros. Sí, digamos, esas inversiones en Bitcoin, si fueran hechas por el Estado, porque también el Fondo Monetario dice, sálgase de ahí, se incluirían como ingresos de capital. De capital. Pero eso es inédito. Pero sí, técnicamente, si las hiciera el Estado, si las manejara Hacienda, tendrían que entrar como entrarían ahí. La capitalización. Ajá. O sea, los intereses ganados. No, porque el Bitcoin no genera intereses. Perdón, la apreciación. La apreciación, que es de vengada. Mientras no lo venda, es de vengada. O sea, usted pagó 60, ahora vale 120, entonces hay una apreciación. Hay una capitalización de vengada, no actual hasta que no lo venda. Eso sí debería entrar en una contabilidad de vengada de ingresos de capital. Bueno. Porque el gobierno ha seguido comprando Bitcoin. Ese es otro de los rumores, ¿verdad? Que ha seguido comprando cuando supone que ya no debería estar comprando. Por el acuerdo con el fondo. Sí. Ajá. Nos queda un minuto. Entonces, ¿qué otros ajustes habría que hacerle para las pensiones al tema de las pensiones, según usted? ¿O que podrían venir? Según las buenas prácticas internacionales, no es según yo, porque según las buenas prácticas habría que subir la edad de jubilación. Mala noticia, ¿verdad? Y subir la cotización, mala noticia. ¿A cuánto? Si ponemos el ejemplo de Uruguay, que es el mejor sistema, 21%, 20%. Pero no podría ser de golpe. Ninguna de las dos cosas podría ser de golpe. Tendría que ser gradual. O sea, un 1% cada cierto tiempo, ¿verdad? Ahora, según algunas propuestas, todo eso se evitaría si se le cobra a los ricos. Es que ese es otro tema, ¿verdad? ¿Y a través qué impuesto sería el que habría que...? Bueno, las propuestas que hay de gente que ha presentado esa propuesta que me parece muy ingenua. Habría que analizarla y hacer números, pero me parece ingenua. Un impuesto progresivo al patrimonio. Progresivo. Sí, y hasta un máximo de 20% del patrimonio, con lo cual es absurdo. Absurdo, porque en 5 años te acabas el patrimonio de Elon Musk. Si cada año le quitas el 20% de su patrimonio, en 5 años te lo acabas. Ajá. No hay patrimonio que aguante eso. O sea, me parece absurdo, pero digamos... y el predial, el famoso predial, que en toda Latinoamérica solo nosotros no lo tenemos. Bueno, considerando que ahora estamos en un boom inmobiliario, podría ser un buen momento. Pero obviamente, porque es el impuesto a la propiedad, pero a partir de cierto monto, ¿verdad? Ahí es del diseño. Ajá. En el diseño establece los mínimos, pero ya el presidente dijo que no hay predial, entonces está fuera de discusión también. Ok, bueno. Pero sí dijo de medicina amarga. Sí. Por ejemplo, el recorte de plazas públicas, 14.400 en el presupuesto de este año, digamos que se aprobó el año pasado para este. Y ahorita van otra vez. Ahora otros 800 para el 2026. Pero hay un aumento, de acuerdo a algunos analistas, hay aumento de remuneraciones. O sea, hay mejores salarios en ciertos rubros. Bueno, habría que ver detalle, porque también está el tema de los escalafones. Sí, que lo tienen los educadores y salud, ¿no? Pero según lo que le entendí o le escuché al ministro de Hacienda, las plazas están congeladas para el presupuesto que se está presentando. No habría escalafón. No, lo que pasa es que el escalafón es por ley, entonces ahí habría que hacer una reforma
para que no aplique. Ok. No, él se refería, según lo que escuché, a nuevas plazas, así como todos los años se van creando algunas plazas. Ah, bueno, sí, sí. Pero no aplicaba, entiendo, para el sector salud, porque ahí sí van a haber nuevas contrataciones, por lo que está creciendo. Hospital Rosales. Sí, porque por ejemplo yo escuché que en seguridad y en educación me parece que hay recortes. Digamos, las 800 plazas... Podrían darse ahí en van. esos rubros. Habría que ver de qué áreas también, Sí, ¿verdad? en salud, no sé. Bueno, Ok. Carlos, gracias por venir, ¿verdad? Vamos a intentar que sea más seguido, porque se viene el cierre del año 2025 y vienen un montón de evaluaciones, y entre ellas las evaluaciones económicas. Muchas gracias. Bueno, un gusto y gracias por el desayuno de la San Martín, ¿no? Y el cafecherito. Vaya, Que lo disfrute, Carlos. Gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.